Hoy se aprobó una reforma histórica al COTAD que va a permitir que en verdad usen para lo debido los GATS, los recursos que están destinados a inversión y no metan ahí cualquier cosa, como verán a lo largo del programa, que hacen y apenas destinen 30% para gasto corriente, cuando es mucho más, cuando otra vez se examinen los rubros que ellos llaman inversión. Sin embargo, llamó mucho la atención que este Estado, que en el 2024 apenas destinó 62% a inversión y 3% de inversión, 3.2 exactamente, y 62.9% a gasto corriente, sea el que ahora quiere disciplinar a los GATS. Más aún porque si se saca el promedio de cumplimiento de ellos de esta exigencia, están en 39, 54%, y hay municipios, otra vez sigo hablando del 2024, como el de Cuenca, que dicen haber tenido 82% en inversión. Cuando examinen el detalle van a ver por qué, y apenas 17.6% gasto corriente. Guayaquil no está en los niveles que tenía Nebot, pero 72.5% en inversión y 27.5% en gasto corriente. Bueno, ¿cuál es el sentido de la reforma? Teleamazonas nos recordó al destacar cómo se botan millones en conciertos. Conciertos millonarios, contrataciones para fiestas, artistas internacionales pagados con dinero público. Todas las postales que se han viralizado de una u otra manera en localidades del país y que despiertan una pregunta: ¿en qué gastan los gobiernos autónomos descentralizados? Por ley, los GATS deben destinar el 70% de su dinero a inversiones, y eso, aunque se cumplen papeles, en muchos casos en la práctica se ve diferente. De hecho, algunos GATS han destinado millones de dólares a espectáculos y celebraciones. Solo en el 2023 se gastaron 43,7 millones de dólares en eventos públicos, según el Servicio Nacional de Contratación Pública. Y este año no es la excepción. Para las festividades de carnaval se han gastado más de 6 millones de dólares en 61 procesos de contratación. Por ejemplo, el municipio de Guaralda tiene adjudicados contratos por $499,000, Guayaquil por $494,000, Paute por $394,000 y Bolívar por $355,000. Pero ¿cuáles han sido entonces algunos de los gastos más absurdos de los GATS? En Quito, por ejemplo, un concejal de municipio alertó sobre un contrato de $193,000 para un evento interno con más de $72,000 solo en alimentación. En Machala, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue cuestionado por gastar cerca de $1 millón en eventos artísticos. Desde el 2025 hasta la fecha, esta ciudad ha destinado $498,000 a eventos de festividades. En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora destinó $176,800 a la compra de un auto blindado. La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal porque el informe de necesidad carece de parámetros que justifiquen su compra. ¿Quién controla si esos gastos son o no inversión? ¿Quién penaliza o cuestiona lo absurdo? ¿Y qué hace falta para que eso ocurra? Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro el 30% off en todo para cuidar mi piel. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Tras revisar ese breve pero significativo resumen que hizo el programa el lunes a lunes conducido por Andrea Bernal, de lo que gastan
simplemente en conciertos y espectáculos públicos. Recordemos lo que hace pocas horas reiteró la ministra de Gobierno, Natalie Murillo, en TC Televisión sobre el propósito de la iniciativa del Ejecutivo con esta reforma al COTAD. Hemos visto la necesidad de que el 70% del presupuesto de las alcaldías y de las prefecturas vaya a la obra social, que tengamos agua potable, que tengamos vialidad, que es lo importante, y saneamiento. Para eso es la importancia de este 70-30, como nosotros lo hemos manifestado. Hay que dejar claro es que las juntas parroquiales no están dentro de este proyecto de ley económica urgente. En este momento, los alcaldes y los prefectos tienen que realizar una planificación para el gasto y para la inversión desde el 2027, porque esta ley no entra en el 2026, que ya es un año en curso y que ya obviamente existen las planificaciones correspondientes. Natalie Murillo consiguió los 77 votos que se requerían y que muchos ponían en duda para esta votación, y acaba de aclarar, según me decía antes de comenzar la grabación Javier Ordóñez, el único aspecto en que el proyecto difiere de la propuesta inicial, que no incluye, y en buena hora, juntas parroquiales, porque dado lo pequeño de su presupuesto y lo complicado o artesanal de su organización, no es momento todavía de exigirles ese tipo de cosas. Con esos antecedentes, vamos a ver en los próximos 60 minutos con uno de los más destacados asambleístas del bloque de ADN, Javier Ordóñez, quien además, y de eso hablaremos en la parte final, es de los pocos y no el único en ese bloque que se ha propuesto fiscalizar la administración municipal de Pavel Muñoz en Quito. ¿A cuenta de qué? Nos lo responderá también en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce, porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Por primera vez en este espacio, y ojalá no sea la última, al cual han venido de paso muy pocos asambleístas de ADN, Andrés Castillo, entre ellos, la constitucionalista. ¿Cuál? Hay tres. Daniel, tú eres el admirador de ella. Diana Jacome. ¿Ya ves? Diana. Diana Jacome, ok. No dije el apellido, así que no vas a tener complicaciones con tu novia, no te preocupes. ¿Y algún otro más? Muchos ecuatorianos. Ok, ¿y algún otro más? Y decía que no sea la última porque es de los pocos con severidad y seriedad en sus actitudes clínicas y críticas, las dos, como debe ser. Tiene 51 años, 3 hijos, felizmente casado, nació el 2 de mayo del 74, Javier Ordóñez Fuentes desde Quito. Tiene certificaciones en neuroventas, neurocodificación, neuromarketing digital, neuromarketing político y técnicas de negociación y cierres. Su título felizmente no es reconocido aquí, y lo digo porque es mi misma realidad. Yo soy productor de televisión graduado en los Estados Unidos. En lo profesional, es asambleísta para este periodo 2025-2029. Fue representante de los ecuatorianos residentes de América Latina, Caribe y África, miembro de la bancada de ADN, presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador y Alemania. Esa no me la sabía. ¿Sprechen Sie Deutsch? No. ¿Nein? No. ¿Ya? Nein. Representante de la Asamblea Nacional del Consejo Nacional por la Igualdad y Movilidad Humana y miembro de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Empiece recordándole muy someramente al público por qué proponen esta ley y por qué en este momento. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación.
antes de contestar la pregunta, creo que es justo y necesario que lo que acabo de ver se mencione. El agua vuelve a su cauce. Y creo que además de que personalmente tengo una historia que vuelve a su cauce, esta ley era necesaria para que el agua vuelva a su cauce. El proyecto que se ha presentado como una económica urgente busca que los gobiernos autónomos descentralizados gasten el dinero eficientemente en las personas, en la infraestructura, en las ciudades, y que dejen de malgastar en eso que se ha convertido simple y sencillamente como la retórica para una posible reelección. ¿Para qué hicieron tantas consultas en la comisión si al final no han cambiado nada? Solo han excluido a las juntas parroquiales. Toda comisión cumple su trabajo escuchando al pueblo, escuchando en este caso pues a gobiernos autónomos descentralizados, escuchando al CONCOPE y a todos los que aglutinan a estos ¿Y no organismos. tuvieron nada bueno que decirles? ¿No escucharon nada útil para incorporar al proyecto? Más que eso, los aportes que dieron sí fueron, por ejemplo, un aporte, como usted mismo mencionaba, que debió haberse tomado en cuenta, era dejar de lado a las juntas parroquiales, y eso era fundamental. De ahí viene esa iniciativa. De ahí viene, y sí, de ahí viene la iniciativa a pedido de ellos, pero además, dentro de las comparecencias, la mayoría estuvo de acuerdo en lo que se está haciendo, porque están buscando el ordenamiento del dinero público para que, pues, obviamente tengan claridad, celeridad y transparencia. Es el Estado y este gobierno el que debe de hablar eso. Cuando yo citaba las cifras del 2024 y las del 2025, siendo mejores, no se acercan ni de lejos a eso, y tampoco las alcaldías, las pocas que están, los de ustedes o los afines a ustedes. Cuando el gobierno nacional empezó a trabajar, encontró desorden, caos en las finanzas públicas, y lo que le tocó es empezar a solucionar lo urgente, dejando lo importante a la planificación. Eso es lo que ahora se está haciendo. Si el gobierno como tal está pidiéndoles a los consejos, a los gobiernos autónomos que organicen sus cuentas, obviamente el gobierno también va a empezar a hacerlo, pero tenemos que empezar a entender que esto es parte de una planificación, que ya el gobierno central lo tiene y que obviamente lo va a ir presentando en el tiempo. ¿Por qué mantienen el proceso gradual de ajustarse a 60% el próximo año, 2027, 65% el siguiente, 2028, y recién 2029 alcanzar la meta? Exactamente por la misma razón que el gobierno ahora va a empezar a organizar de la misma manera, porque necesitamos hacerlo de manera gradual, para que no haya un impacto económico grave que no afecte a la población, y que los mismos organismos, los afectados, en este caso gobiernos autónomos, puedan empezar a organizar sus finanzas. Pero para empezar va a haber un impacto político. Ustedes van a perder muchas simpatías de aliados y de alcaldes y prefectos que podrían ser aliados en las próximas elecciones seccionales. Puede ser, vamos a perder simpatías, pero vamos a ganar que nuestro país y que la gente pueda tener eso que necesita, que es ordenamiento. Esta es una de las tantas cosas impopulares, no antipopulares, que ha hecho el presidente. ¿No quiere reelegirse? A diferencia de los que se oponen a esta ley, el presidente no está pensando en el futuro electoral, está pensando en el futuro del país. Y eso marca la diferencia. Y ser impopular puede causar un efecto temporal, pero al final del día, cuando todo se empiece a ordenar y tengamos un mejor país, va a verse los resultados. Para entonces no será demasiado tarde y estaremos fortaleciendo otra vez al correísmo. Usted, que fue un luchador contumaz contra el correísmo, recuérdenos el incidente de cómo comenzó su primer choque para que la gente haga memoria. Por si acaso, si no ubican a Javier Ordóñez, yo muy bien, porque en Guayaquil fue uno de los extraordinarios colaboradores de la revocatoria del mandato que comenzamos en el 2010. Bueno, fui el primer preso político que tuvo el Ecuador en el tiempo de Correa. ¿Recuerde por qué? Historia corta. ¿Sí? Salía dejando mi vehículo, pasaba la caravana presidencial, yo quise cruzar, me lanzaron una moto. Al reaccionar, el dictador Zuelo, que había en ese entonces, pensó que lo había insultado y ordenó mi detención. ¿Le hizo mala seña? No, no le hice mala seña. ¿No le dio yuca? No, ese fue se la montaron a un chico luego. Sí, a un me acuerdo. Niño. Porque eso era la persecución que él tenía. ¿Pero le nombró a la madre? No. ¿Qué le dijo? Después sí. Cuando fue con un regalo a dejarme a comprar mi silencio, pues ahí sí le dije que no tiene madre. ¿Dónde lo metieron preso? En el penal García Moreno. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Creo que entre 5 y 6 días, ya ni me ¿Qué acuerdo regalo bien. le llevaron? No sé, no se lo recibí. Estaba envuelto, estaba junto a su esposa y a un niño pequeño o niña pequeña. ¿Fue él con su
esposa y una niña. Fue él personalmente Esa parte a visitarme. no sabía yo. Sí. ¿Y usted Porque era por qué día no del padre. ¿Y usted por qué no le creyó que estaba arrepentido? Porque me di cuenta de que solamente era un cálculo político. Porque me ofreció además ser asambleísta. Yo hubiera sido asambleísta en esa época si hubiera tenido precio mi conciencia. Qué increíble, Javier. Bueno, ya ven el Y decirle que no me costó persecución. Y exilio. Luego tuvo que irse a Colombia cuando ni siquiera aquí lo dejaron en paz. Si hay gente que se mantiene recta, por si acaso. Este señor es uno de esos. Y esta breve digresión era muy importante para que se valore a algunos de los asambleístas que tiene ADN. Luego hablamos brevemente de cómo se unió. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en stream, el canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194. En estas dos cableras, en todas las demás del país, salimos por RTU, en los números que ven allí en sus aplicaciones y pantallas. Gracias a eso, 40,000 hogares en promedio se conectan todas las noches, 10,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, al Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo para Manabí, también 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, corresponde a La Bonita, el centro del país, se llama así la radio. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana, en Radio Sucesos, de 8 a 9, Félix Derváez. A las 13 horas, nosotros con el debate de Centro Digital. Comenzamos hablando del acuerdo de comercio con Estados Unidos, tratamos luego la intervención en Segura EP, que abordo yo mañana a las 22 horas en Verás también con el ministro del Interior, que cumple un año a propósito de esto. Entremos a ver algunas de las objeciones que se hizo a esta propuesta. Aquí está la de Paola Pavón, prefecta de Pichincha, cuando estuvo en Ecuavisa con Lenin Artieda. ¿Por qué la Constitución de Montecristi y el COTAD establecieron este artículo? Para que las asignaciones, que no son del presidente, no son de la ministra de Finanzas, son las asignaciones del presupuesto general del Estado que deben ser entregadas a los territorios para generar equidad a través de las prefecturas, de los municipios y las juntas parroquiales. Si nos van a revisar constantemente si estamos cumpliendo la norma fiscal, estas asignaciones ya no van a ser directas ni oportunas y van a volverse discrecionales. El Ministerio de Finanzas, que además es muy poco eficiente en la revisión de las cuentas de los gobiernos subnacionales, nos va a decir: usted, prefectura, no ha cumplido, por lo tanto, no le da planificación de un año de trabajo. Si las rentas no son previsibles, si las rentas no son directas, si las rentas no llegan de manera oportuna. Solamente con la deuda que tiene el gobierno hemos enfrentado graves problemas en nuestras ejecuciones presupuestarias. ¿Cómo responde usted a esa objeción? Bueno, son varias, ¿no? Entonces ella dice que las asignaciones van a cambiar. Las asignaciones no cambian, definitivamente. ¿Por qué? Porque no se va a hacer ningún tipo de reducción. Lo que los se va porcentajes no cambian. Pero las asignaciones el concepto no se tocan. de lo que les van a mandar, lo que pasa es que ese es el miedo. Sí. El miedo de ellos es que se les va a revisar, y eso lo dice textualmente, nos van a revisar. ¿Por qué ellos confunden autonomía con hacer lo que les da la gana? Eso no puede pasar. Obviamente va a haber controles para que se... ¿Y hacen lo que les da la gana? Lo hacen. Cite 2 o 3 o algunos casos que usted conozca. Me voy a enfocar en el municipio de Quito. A ver. ¿Por qué? Porque con el proceso de fiscalización me he empapado de lo que está sucediendo. En los últimos 18 meses aproximadamente, el municipio de Quito ha botado a la basura entre compras, regalos, comisiones pagadas, $25 millones. ¿Ya? Le detallo brevemente. $7 millones en fiestas, en un montón de cosas de festejos, fiestas, kermeses. $1,5 millones lo están pidiendo ahora para publicidad. Le pagaron una comisión de $2,700,000 a la entidad extranjera que compró los trolebuses.
Y así un montón de cosas que puedo detallar aún más. A la misma institución que le dieron 2.700.000 por comprar trolebuses, le dieron otros 2.700.000 por un proceso vial que nunca se llegó a cabo, pero que no les devolvieron la comisión. O sea, y no solamente hay distorsión, sino corrupción. Además de eso... O sea, a la empresa que le compran le dan además una comisión porque les venda. Lo que pasa... Un premio no, por eso. Ellos contratan a un organismo internacional, la UNOPS, que es adscrita a la ONU, para que les ayude técnicamente en la compra de los trolebuses. Pero le pagan comisión por hacer eso. Al organismo internacional. Le pagan. Cuando la cooperación en ese caso es gratuita. Es que puntualmente este organismo internacional no tiene ningún tipo de ayuda de otros países, sino ellos cobran por su trabajo. Así de literal. Entonces el fondo está bien, 2,5 millones. Pero podían haberlo hecho por medio del CERCOP y no pagábamos nada. ¿En qué sentido? En que si hacían la subasta inversa electrónica normal por el proceso de la CERCOP, compraban los mismos trolebuses sin pagarle comisión a nada. Acá le dijeron, toma la plata, toma una comisión, dame comprando y dame trayendo. Y de esa comisión alguno en el municipio tiene que tener tajada. Eso estamos investigando. Pero sumaron todo eso. Okay. Estamos hablando de 25 millones de dólares. Una de las cosas que dicen es... ¿En cuántos meses? Dijo usted. 18 meses aproximadamente. Ok. ¿Qué resulta? Resulta ahora que dicen que se va a quitar asignaciones y que no van a poder pagar, por ejemplo, a los colegios. No van a pagar los sueldos de los colegios. Si esos 25 millones de dólares no se votaban, no se regalaban, hubiéramos tenido 11 años de pagado el colegio Sebastián de Benalcázar, por ejemplo, que es uno de los más representativos. Hubiéramos tenido 6 años de los 60 y piquito, del servicio de 60 y piquito pagados. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Los guaguacentros, porque ellos hablan de que se va a afectar a la inversión social, que se va a afectar a los colegios, convocan a su gente, a la gente a la que le pagan y le obligan a ir. Yo tengo los chats de gente del municipio que dicen, si no van, les van a multar, les van a votar. O sea, no hagan corrupción y alcanza para todo. Ese es básicamente el tema. Ok. Marcela Guiñaga, prefecta de Guayas, también tuvo objeciones, y las contó aquí en Radio Centro. Invertir en la gente no necesariamente debe verse como una inversión en gasto corriente, eso es importante. A nosotros nos parece que esta es una reforma altamente centralista, ignora las realidades que tenemos las autoridades locales, somos los que estamos más cerca de los ciudadanos, en el caso de una emergencia los que llegamos primero somos nosotros, antes que el gobierno central. El personal en ciertos rubros sí es inversión, cabe indicar. Yo voy a poner un ejemplo, el personal que trabaja en las áreas de fumigación de la Prefectura del Guayas, los que trabajan como profesores y coordinadores de las escuelas de fútbol, eso es inversión, porque entramos a los barrios de los sectores más peligrosos. Aquella actividad de financiamiento de personal que tiene que ver con arte y cultura, cuando hablamos de recomposición del tejido social, porque al parecer solamente se está mirando que la obra de inversión sea la obra que se toca, física. El puente, la vía, el muro, pero bueno, atrás de eso hay personal. Y por otro lado, aquellas autoridades, que casi somos todas las del país, que tenemos empresas públicas, las transferencias que hacemos para la sostenibilidad de un proyecto a la empresa pública institucional, sea municipio, sea prefectura, también se mira como gasto corriente y no como inversión. ¿Cómo se resolvió este problema en el texto final de la ley? No poner como gasto corriente, pago a maestros, pago a médicos, por ejemplo, los guaguacentros que usted menciona en Quito, ¿los guaguacentros son inversión? Los guaguacentros son inversión, pues por supuesto. ¿Por qué? Porque los guaguacentros cuidan a los niños que están en Quito. Y lo que no les estamos diciendo ¿Y que al no personal de los guaguacentros? De hecho, el gasto del guaguacentro es la inversión, y el gasto está incluido absolutamente todo. El sueldo, todo lo que se necesita en implementación, en alimentación. Para ser más claro, entonces, ¿qué tipo de cosas quedarían fuera de inversión a las cuales suelen recurrir con frecuencia las prefecturas y las alcaldías? Por ejemplo, los contratos temporales. Uno. Por ejemplo, cuando ellos contratan no solamente a la persona para que haga el trabajo como tal, sino buscan tercerizar, como por ejemplo en el tema de los convenios eventos externos. Culturales. Quito tenía agosto, mes de las artes, no sé si siga, tenía. Sí, todavía está. ¿Eso es inversión? Eso es gasto. ¿Por qué? ¿Por qué? Cultura. Porque eso emplea artistas, músicos, pero sería ideal genera que consumo. lo hagan con artistas nacionales, lo hacen con artistas internacionales y lo utilizan como plataforma política para hacer campaña. ¿No va a generar esto desempleo?
Definitivamente que no. En este caso. Hablemos del mes del tema de las artes, del mes de las agosto, artes. sí. No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque lo que se va a empezar a trabajar es que se contraten, por ejemplo, artistas nacionales. Eso va a abaratar de 3 a 1. O sea, bajar el costo de lo que es definitivamente. agosto, mes de las Entonces, artes. entra dentro del presupuesto del 30%. Eso es lo lógico, lo que nosotros queremos. Inclusive esto es, y me han escrito muchas personas, incentivar que se use al artista ecuatoriano, al actor ecuatoriano, al cantante ecuatoriano, y no que se traiga a actores extranjeros, artistas extranjeros, cantantes extranjeros. Cuando volvamos, dos opiniones distintas, aunque no exactamente diversas, las de Alfredo Serrano, legislador del PSC, y Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, sobre el proyecto que tiene un nombre rimbombante larguísimo. Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificados como urgente en materia económica. Aprobado hoy. Las reformas al COOTAD pondrán algo de orden y racionalidad en el uso de fondos públicos de los GATS, cuya mayoría los usan en emplear partidarios y captar votantes en vez de lograr lo mismo, impulsando obras, servicios y oportunidades. El éxito estará en los mecanismos de seguimiento, sanción y estímulo. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus, Canal 14, nos pone al día siguiente en reprise a las 6 de la mañana, el mismo número en las cableras CNT, Claro TV, Extreme y NetLife. En el Zapping, en cambio, el canal es 121. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, sube el programa apenas concluye. Otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM en Imbaburi, Carchi, también al día siguiente, pero a partir de las 6:30 de la mañana, y desde hace un mes ya estamos en Ecotel TV Loja por medios convencionales y todas sus plataformas. Aquí la crítica que hizo Alfredo Serrano al proyecto que estamos tratando. En este proyecto se cambia ahora los componentes del gasto corriente y del gasto de inversión, para que justamente no cumplan con ese 70-30. Ferias, exposiciones, rueda de negocios, ya no puedan hacer gasto de inversión, que van a tener que hacer ahora para equilibrar estas finanzas. Incrementos tributarios e incremento en el valor de los servicios, porque ya no van a poder subsidiar. Entonces ahora las juntas parroquiales no van a tener recursos que les provienen de los municipios y que provienen de las prefecturas, porque ya es gasto corriente, ya no es gasto de inversión. El artículo 249 del COTAD dice, es el artículo que obliga a destinar al menos el 10% de los ingresos no tributarios, es decir, de los que no cobra el municipio, a programas sociales para grupos de atención prioritaria. Es decir, que solamente les va a quedar a los municipios 20% para gasto corriente, si un 10% les obliga el propio COTAD a cumplir. Repito, si algunos municipios y prefecturas eliminan la corrupción, como dice Bukele en El Salvador, alcanza para todo. Concéntrense en eso. Estas son, en cambio, las opiniones de Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. Yo no estoy de acuerdo con las fiestas. Yo no estoy de acuerdo de que se gaste
100,000, 200,000 dólares en fiestas. O sea, de eso yo me salvo. Por ahí nosotros tenemos fomento productivo, si impulsamos la comercialización, si impulsamos las ferias productivas, pero en coordinación con la comunidad. ¿Qué le propongo al gobierno nacional? Emiten o difundamos, o que sea política pública nacional, lo que yo hago, 50-50. La minga de la ciudadanía ha abaratado costos, ha terminado con la corrupción. Cero corrupción porque no hay contratación pública. ¿Cómo es posible que 1 kilómetro de asfalto que conmigo no llega a 200,000, en otros municipios y prefectos justifican en el mismo territorio 400,000 dólares por kilómetro? Allí hay una muestra que a mí me consta, porque he visto su trabajo en Cotopaxi de antes y de ahora, de que se puede ser eficiente y no ser corrupto. Pero yendo al fondo, ¿cómo quedó lo de qué rubros se consideran inversión y cuáles no? ¿La ley tiene una definición o un clasificatorio como querían antes? ¿O eso va a quedar a juicio de quién? Básicamente se va a pedir coordinación con cada uno de las instituciones del Estado que vayan a entrar a por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, etc. Pero no están rubros, categorías de gastos, asignaciones, etcétera, en general, aunque sea definidos en la ley ya, para que no haya tanto discusión y las administraciones sepan decir esto es inversión según el clasificatorio, esto es gasto corriente según el clasificatorio. Lo que pasa es que acuérdense que ahora que aprobamos la ley va a haber un detalle de la ley, o sea, se va a hacer el reglamento de la ley. Entonces ahí se tiene que poner qué entra dentro de cada una de las cosas. La otra, ¿cuál es la sanción para quienes incumplan? Se va a sancionar hasta, o sea, la peor sanción vendría a ser que se baje al 5% de la sanción. ¿Cuál? En caso de que los municipios o los prefecturas no cumplan, va a... que se le reduzca en 5% la asignación. La asignación, correcto. Ahora, ¿y cuál será el premio? Porque eso es para los que incumplan y es para los que se sujeten. ¿Cuál es el estímulo? El premio es que van a tener al pueblo, a su gente a la que le están sirviendo, bien servida, contenta y pues obviamente... Gran cosa. El premio no debería ser... En adelante le trasladamos a usted sí las rentas a tiempo y no 4 o 5 meses después. Qué bueno que topa el tema de las rentas. En este momento, por ejemplo, el gobierno nacional le debe, si no me equivoco, 2 meses de rentas. Cuando el gobierno entró, había casi 8 meses, entre 8 y 5 meses que estaban... los atrasos. Se ha ido haciendo, pero esto es histórico y no es fácil poder hacer y ir cumpliendo. Y obviamente eso es una meta, pero igual, esto no tiene que convertirse en un premio, es la obligación del gobierno nacional y es la obligación del servidor público servir al pueblo. Hay que dar un estímulo para enmarcarse en eso. Por ejemplo, el Ecuador tiene un estímulo de organismos internacionales por la política ordenada y sacrificada a la vez muy dura que ha ejecutado Noboa en lo económico, y el premio ha sido los réditos que le dan. O sea, baja el riesgo país, le vuelven a renovar los créditos, hay nuevas inversiones, etc. Acá no tendría sentido hacer un fondo común con todo aquello que no se les mandó porque incumplieron y repartirlos con los más necesitados. Lo que pasa es que, por ejemplo, los estímulos que menciona son estímulos que no están escritos como tal, que se van dando en base a los cumplimientos. En este caso se podría ir dando, pero no necesariamente van a quedar plasmados en la ley, porque todo depende del funcionamiento económico que tengamos en ese momento, de la liquidez, de cómo esté la situación del país. Entonces son muchas variables que no pueden determinar un solo proceso. Cuando volvamos a algunas inquietudes adicionales sobre la reforma del COTAD que acaba de aprobarse, reforma al COTAD, y el tema del municipio de Quito, sobre el cual ha puesto el ojo Javier Ordóñez. Las reformas al COTAD pondrán algo de orden y racionalidad en el uso de fondos públicos de los GATS, cuya mayoría los usa en emplear partidarios y captar votantes en vez de lograr lo mismo, impulsando obras, servicios y oportunidades. El éxito estará en los mecanismos de seguimiento, sanción y estímulo.
nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos, lejos. Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. En los skincare centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en cerca de 15,000 hogares de los Estados Unidos todas las noches. Gracias a que la mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos. También en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, en otra de Lima, Perú, ahí es Zapping, canal 129. Y sé que, según me dijeron, estamos en Zapping también ahora. 5 países, 168 cableras, más o menos así. El siguiente tema y problema que tiene esta ley es que mantiene impugnaciones o procesos ante la Corte Constitucional porque se cuestiona su constitucionalidad bajo el argumento de que afecta la autonomía de los GATS. ¿Cómo deshacer ese argumento? ¿Cómo explicar que en verdad eso no tiene fundamento? Bueno, entiendo que ahora que se aprobó hoy día, entonces van a empezar, y lo dijeron hoy en sus... Está anunciado. Sí, lo anunciaron, que van a poner demandas de inconstitucionalidad. Obviamente eso ya entra en el proceso de la Corte, que tendrá que analizar, pero simple y sencillamente aquí no se está afectando absolutamente la autonomía. Como dije hace un rato, está tratando de confundir autonomía con impunidad para hacer lo que les da la gana, y lo que decía hace un rato. Si utilizan el dinero para lo que está diseñado, pues no les va a faltar bajo ningún concepto. Ya lo habíamos hablado hace un ratito en el tema de los 25 millones que mencioné. Para que tengan ustedes una idea, Adrián Castro publicó esto: rubros del presupuesto institucional dentro del ámbito social, cultural, seguridad y salud del municipio de Cuenca. Miren el desglose y miren los montos. Llega todo a 83 millones de dólares. Fundación de Turismo, 1 millón. Consejo de Protección de Derechos, 630,000. Consejo de Salud, 397,000. Bienal de Cuenca, 500,000. El Barranco, 692,000. Guardia Ciudadana, 5,200,000. Fundación Iluminar, 180,000. Acción Social, 2,091,000. Y no está la descomposición de qué entienden por acción social. Hospital de la Mujer y el Niño, 2 millones. Dirección de Desarrollo Social, 7,216,000. Dirección de Gobernabilidad. Hay una dirección de gobernabilidad. 1,166,000. Dirección de Cultura, 6,779,000. Dirección de CGA, 854,000. Dirección de Tranvía, 7,526,000. Dirección de Equidad y Género, 772,000. Junta Cantonal de Protección de Derechos, 1,238,000. Deuda pública más intereses, 40 millones. Eso es lo único que creo que está absolutamente justificado. Y laudos, 5,500,000. A grosso modo, ¿qué no debería estar allí de lo que se ve? Cultura, dirección tranvía. Laudos. Vamos a ver qué son los laudos, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. El fondo para litigar en los arbitrajes que han perdido. Exactamente, ¿pero qué? O sea, pago de honorarios a abogados, yo estoy suponiendo, ¿no? Sí. Fundación Iluminar. Es que hay cosas que no sabemos exactamente qué sea lo que hagan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gasto que se justificaría, pero entra dentro, por ejemplo, de la recolección de la tasa de seguridad, es la Guardia Ciudadana. Los municipios grandes cobran tasa de seguridad. Entonces, ¿cómo lo están destinando? ¿Por qué lo ponen en el presupuesto? En este presupuesto sí tienen un presupuesto diferenciado. Ya, vamos a un municipio grande sobre el cual usted ha puesto el ojo. Un reciente tuit de Javier Ordóñez que dice: si un organismo internacional vino a dar la cara,
si un organismo internacional vino a dar la cara por la compra de los trolebuses. No hay razón para que el nervioso alcalde Pavel y sus funcionarios sigan escondidos. ¿Qué ocultan? ¿Qué esconden? Y dice esto. Ni saben, le sentamos a la UNOPS a rendirle cuentas al Ecuador, aquí a todos los ecuatorianos. Te cuento, en el marco del proceso de fiscalización que estamos impulsando, mantuvimos una primera reunión de trabajo con el representante de la UNOPS. Esta reunión se dio a solicitud de la propia institución y se realizó aquí, en la Asamblea Nacional. Escuchamos sus explicaciones, su marco institucional, su experiencia internacional, pero debo decirlo y con toda la claridad, sus respuestas no fueron del todo satisfactorias para nosotros. No se aclararon los puntos críticos del caso específico de la compra de los trolebuses de Quito. No se justificó de forma clara y transparente por qué se usaron mecanismos excepcionales, ni tampoco se despejaron las dudas sobre las tarifas, la transparencia frente al CERCOP y las advertencias previas de los organismos nacionales de control. Y quiero ser muy claro en algo. Esto no es un cuestionamiento a Naciones Unidas como institución. La fiscalización apunta al uso concreto de estos mecanismos con recursos públicos de los quiteños. Si la UNOPS consideró necesario venir a dar explicaciones, con mayor razón ahora le corresponde al alcalde de Quito, al nervioso Pavel Muñoz y a los funcionarios municipales involucrados que den la cara, que nos den las explicaciones a todos los ecuatorianos. Esta fue la primera reunión. La fiscalización no se detendrá bajo ninguna circunstancia. No retrocedemos. Avanzamos a paso firme. Nuestro compromiso es claro: transparencia, control, defensa de los recursos públicos del Ecuador y de los quiteños. Así se construye con responsabilidad desde la Asamblea. Así se respeta a la ciudadanía. ¿Quién le dijo que usted tiene atribuciones para fiscalizar municipios? Me lo dijo la Constitución de la República del Ecuador, y aquí se ha dado una especie de efecto Mandela, donde dicen, y muchos dicen, la Constitución no te permite y dice que no se puede. Y yo les he pedido a muchos entendidos que me digan qué parte de la Constitución o qué artículo dice que no, y ninguno me lo ha podido decir. Pero lo que yo sí tengo es, cuando citan los artículos, y perdón que me tome este tiempo, pero es necesario que lo hablemos. El artículo 120 de la Constitución dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de los que determine la ley. Leen todo, pero se saltan el numeral 9, que dice: fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral, de transparencia y control social y de los demás órganos del poder público. Carlos, ¿es el municipio de Quito un órgano del poder público? Preguntémosle la misma Constitución. En el artículo 225 dice: el sector público comprende, numeral 2, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Eso es lo que nos permite a nosotros poder tomar acción de control en los dineros públicos que se utilizaron en Quito. En verdad, el artículo 120 dice eso. El numeral 9, fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social, los otros órganos del poder público, y requería a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Cuando volvamos, le preguntaremos a Javier Ordóñez qué le olió mal aquí, que metió sus narices. Las reformas al COOTAD pondrán algo de orden y racionalidad en el uso de fondos públicos de los GATS, cuya mayoría los usan emplear partidarios y captar votantes en vez de lograr lo mismo, impulsando obras, servicios y oportunidades. El éxito estará en los mecanismos de seguimiento, sanción y estímulo. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que el canal 24/7 nos reproduce
una hora antes de la hora oficial o la emisión oficial del programa. Es decir, lo hace a las 21 horas en todas las cableras, medios y plataformas que ven en su pantalla. Y habitualmente seguimos grabando el programa en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Quedó planteada la pregunta, respóndala. ¿Qué le olió mal aquí que metió sus narices? Muchísimas cosas. Empezando porque Contraloría emitió un informe de responsabilidad penal y obviamente glosas por la compra. ¿Qué es lo que pasó, Carlos? Puntualmente, el Servicio de Contratación Pública, el CERCOP, dice que los trolebuses son bienes normalizados y que se deben comprar por medio de subasta inversa electrónica. ¿Normalizado significa qué? Que son estándar, que son buses que tienen características especiales, pero que pueden estar dentro de un catálogo. Porque acuérdense que en Quito ya se compraron trolebuses, no era la primera vez. Maguat comenzó. Resulta que el mismo municipio de Quito empezó un proceso de compra mediante el CERCOP. Pero el CERCOP observó que había cosas que hizo que pare esta contratación. El mismo municipio de Quito dio de baja la compra y se dio cuenta. Desistieron de hacerlo vía la CERCOP, primera vez. contratación pública. Exactamente. Okay. Pero se dieron cuenta que este era el camino, que CERCOP, Contraloría eran un problema y buscaron la manera de, por medio de cooperación internacional, hacer la compra bypasseándose los mecanismos de control del Ecuador. Primera irregularidad. Este mecanismo sí existe. Otras instituciones ecuatorianas ya lo han utilizado. Pero dentro de una de las máximas de este convenio, dice que debe haber cofinanciación. Si no es que es financiación total del organismo internacional, debe haber por lo menos cofinanciación. ¿Qué hacen? Le dicen a la UNOPS que ponga en un contrato de $33.5 millones que cofinancie con $50,000. Es un chiste eso. Es un chiste, pero es un chiste más porque feo. Luego le dan $2,5 millones a la UNOPS. Porque le piden 50,000. O sea, ¿qué hizo la UNOPS? Buen negocio. 50 lucas. Y recibo $2,5 millones. 2,700,000. Por la gestión. Por la gestión. Es decir, por contactar al fabricante o proveedor de los trolebuses o seleccionarlo. Ahora, entre un catálogo de opciones que tenían. ¿Qué pasa? Que le dan los 33,5 millones a la UNOPS. Y la UNOPS hace sus propios procesos y en el convenio dice que nadie le va a poder fiscalizar, que los convenios son fiscalizados por ellos mismos, por los organismos internacionales, por la ONU, y que el Ecuador no puede reclamar bajo ningún concepto. ¿Ese dinero de dónde es? Eso es ilegal. Es ecuatoriano. No, eso es ilegal. Además, pero el convenio puede decir eso, pero eso no es legal. Pero el convenio del cual Ecuador es signatario acepta eso, pero siempre y cuando sea cofinanciado por el organismo internacional. Es cofinanciado, no dice el monto del cofinanciamiento. Por eso el presidente Noboa, criolla. Exacto, por eso el presidente Noboa ya hizo ese cambio y ahora ya tiene que hacer por lo menos el 50%. Pero ellos encontraron ese hueco y por ahí se metieron. ¿Cómo se llama esta zapada? ¿Cómo le decimos? ¿Corrupción? Es que eso estamos investigando. Antes de darle un título, yo necesito encontrar qué más, porque no es el único caso. A ver, ahí, además de eso hay sobreprecio, es decir, ¿fue esa la mejor oferta? ¿Cuántos trolebuses vienen por 33 millones? Vienen 60 trolebuses, pero aquí viene lo que ellos dicen. Es que íbamos Sale a más comprar o menos de 500,000 y pico cada trolebús. Dicen, íbamos a comprar 50, pero como hicimos esto también, nos ahorramos el 10% y en vez de que nos devuelvan, dijimos, cómprame 10 más. O sea, ¿cuánto ahorraron el 10%? Son $3.3 millones. Pero le dieron 2.700.000. ¿Dónde está el ahorro? Oh, ok, la una. Dos. La fábrica, Yutong, a la que le compran, esta entidad que hace la licitación internacional de la que nosotros no tenemos conocimiento, quién ofertó, quién no ofertó. Para colmo. No le compra a la fábrica. No se sabe en función de cuántos oferentes eligió. No se sabe. Ni hay una comparación de que fue en verdad la mejor oferta, que no necesariamente siempre es la más barata. Puede haber una algo más técnicamente cara, mejor, pero que sea más rentable a largo plazo, correcto. Ahora, no le compran al fabricante, a Yutong, sino que, explíquenme, ecuatorianos, ¿qué pasó? ¿Yutong es de dónde? Yutong es la fábrica china, ¿ya? Pero ellos hacen un consorcio con un vendedor norteamericano y forman este consorcio al que la UNOPS le compra para el municipio de Quito. Pero resulta que nosotros pedimos a la Yutong directamente una cotización y nos la cotizan en $5,000 más barato cada trole. Se ahorraban $300,000. De hecho, es un poquito más, casi $400,000. Poco.
Pero, es se ahorraban, significativo. pero son $400,000 que hubieran pagado, por ejemplo, 3 meses de funcionamiento de los guaguaceros. O sea, a lo que íbamos, por Dios, es cuestión de que trabajen como sea. ¿No es un insignificante caso de corrupción con relación a toda la otra corrupción que se le reputa a Pavel Muñoz? Es que es la punta del ovillo en este tema. ¿Por qué? Porque cogen de nuevo a la UNOPS y la ascienden de vendedor de carros a contratación pública. Y le dicen, hazme un bypass. Y le entregan 33 millones nuevamente, se llevan 2.700.000. Cuando empieza a pasar todo esto, la UNOPS desiste, devuelve el dinero, pero no devuelve la comisión. ¿Los 33 millones de dólares fueron desembolsados de una sola? Sí, en los dos casos. ¿Devolvió los 33 millones? Devolvió menos su comisión. Se quedaron con los 2.5, ¿por qué si la venta fue frustrada? Es que les contrataron para que hagan la compra a ellos, pero los trolebuses llegaron. No, es otro proceso del que le estoy hablando. No es a esta Yukon. No, el Yutong vendió los trolebuses a los que le hicieron la compra, comisionaron. Pero la UNOPS es este organismo internacional es adscrito a las Naciones Unidas. En el proceso de trolebuses entregaron trolebuses. Pero acá volvieron a cobrar para obra pública, para un bypass. Desistieron, quién sabe por qué, pero no devolvieron la comisión. ¿Los trolebuses que llegaron a quién se los compraron? Al consorcio Yutong, fabricante, y Estados Unidos, vendedor, que encareció el precio. A los que supuestamente ganaron sin pasar por la UNOPS. La UNOPS es el comprador, ni siquiera compra el municipio de Quito. Peor. Ahora, llegan acá... Por eso ustedes se lo hicieron un vendedor de carros. Exacto. Y cuando son normalizados... No hacen un organismo consultor, intermediador, como sea que se llame esa figura, asesor. Eso debería ser. Pero ellos dicen, y cuando se reunieron conmigo y pidieron reunirse conmigo, nosotros asistimos técnicamente y fueron buses hechos a la medida de Quito. ¡Wow! Suena bien. Pero cuando los buses llegan a Quito, primero, 14 buses no son los mismos de los otros y se quedan retenidos, generándole costo de almacenaje en las aduanas a Quito. O sea, 14 buses son distintos al estándar de unidad que se pidió. Exactamente. Entonces se suponía. Ahora, llegan a Quito, a la ciudad de Quito, empiezan el recorrido y resulta que, por ejemplo, en el puente del Guambra no estaban bien tomadas las medidas, por ende se descarrilaba los tiene un nombre técnico. Sí. Las antenas que salen y tocan la electricidad. Si era un organismo técnico que hizo estudios técnicos para que esto no pase, van al sur, llegan hasta el Recreo y cuando pasan hasta el Recreo, originalmente fue la primera construcción del trole. Luego se hizo una ampliación. Cuando llegan a las siguientes paradas, resulta que no abrían las puertas porque las paradas estaban en otras dimensiones. Si hicieron compra a medida, ¿por qué pasó eso? ¿Usted hace esto para ser alcalde de Quito? No. ¿Quiere ser alcalde de Quito? Sí quiero ser alcalde de Quito. ¿En la próxima elección va a participar? No puedo. Yo voto en América Latina. Yo represento a los ecuatorianos en América Latina. Yo no hago esto porque quiero ser alcalde de Quito. Yo hago esto porque quiero a Quito. Y si quiero ser alcalde de Quito, por supuesto es el sueño de todo quiteño. Entonces, pero no lo voy a hacer, no puedo, así quisiera. Cuando volvamos, la parte final de Javier Ordóñez, otra vez sobre el tema que nos convocó, a propósito del cual ha aclarado algo urgente, en este caso que puede parecer pequeño, pero como él lo llamó, es la punta del ovillo, en el caso de la administración de Pavel Muñoz. Las reformas al COOTAD pondrán algo de orden y racionalidad en el uso de fondos públicos de los GATS, cuya mayoría los usan en emplear partidarios y captar votantes en vez de lograr lo mismo, impulsando obras, servicios y oportunidades. El éxito estará en los mecanismos de seguimiento, sanción y estímulo. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. En los skincare centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro el 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está.
Vera a su manera, crítico e independiente. Dos cuestiones finales, la una sobre el tema que acabamos de tratar y la otra sobre el tema que nos convocó originalmente. ¿Qué es la UNOPS y cómo se atreve usted a dudar, tanto que vinieron y dieron la cara, fueron a su comisión o comparecieron ante usted, de algo adscrito a las Naciones Unidas que normalmente tienen prestigio por su procedimiento transparente? A ver, la UNOPS es un organismo internacional que debería ser probó y que hasta hoy yo no puedo, estoy en un proceso de investigación y que mal haría en decir si era parte de o no. Pero ellos me llamaron y quisieron reunirse conmigo y me invitaron a sus oficinas. Como eso a mí no me parecía que era lo lógico, los invité a la Asamblea Nacional y los recibí en la sala de reuniones de la presidencia de la Asamblea Nacional para poder conversar y que ellos me den sus explicaciones. En una charla de casi 2 horas, dedicaron 1:30 a contarme lo maravilloso que hacen en todo el mundo, pero no iban directo a Quito. Cuando hablamos ya de Quito puntualmente, no me supieron contestar por qué ellos, aún sabiendo que Sercop decía que no se puede comprar de otra manera en el Ecuador, ellos se saltaron ese proceso. Correcto. La alerta mía saltó, y esto lo digo, Carlos. La respuesta es facilita, pues ahí tenemos 2,5 millones de comisión. Porque ellos además Con no eso reciben financiamos fondos. Ellos burócratas. no reciben fondos de la ONU, reciben fondos de este tipo de contrataciones, pues obviamente ellos van a querer que esto salga. Pero ¿a dónde voy, Carlos? Que este tema es muy delicado y por eso quiero manejarlo con pinzas. En la grabación que nosotros tenemos de la reunión con ellos, dice textualmente, a nosotros nos utilizan mucho en todos los países. Por ejemplo, en Lima. En Perú, la Contraloría es tan jodida, en estas palabras, que los funcionarios públicos tienen mucho miedo de contratar para que no tengan este tipo de problemas y ahí es donde nosotros entramos para facilitar los procesos. Ejemplo, si estamos yendo en el tráfico de Guayaquil y hay un semáforo y el tráfico va muy lento, entonces, ¿que yo puedo subirme a la vereda e irme más rápido porque quiero evitar eso? No, eso no está bien. Entonces, esas cositas. Ahora, en las comparecencias, en la Comisión de Relaciones Internacionales, todo ese cuento que me echó la UNOPS, ahora lo están echando directamente la Revolución Ciudadana. Es decir, ellos están hablando, les están dando insumos, pero eso no quiere decir que porque repitan una retórica hayan hecho bien las cosas. Lo otro, han hecho lo más fácil, con la mayoría que tienen, que es aprobar la reforma al COTAD. ¿Cómo van a hacer lo más difícil? Crear conciencia en usuarios y empleados de prefecturas y municipios de que esto a la larga es en su beneficio, por un lado, y por otro un proceso de capacitación para que puedan sujetarse poco a poco a los nuevos parámetros de exigencia. Utilizando nuestras funciones que son fiscalizar y legislar. ¿Y por qué? Suena a la salida fácil, a la contestación sencilla. Nosotros tenemos que empezar a ver que todo se aplique tal cual se ha escrito en la ley. Y eso implica que los organismos del gobierno que están o que van a ser los encargados de la ejecución de los pagos empiecen a hacerlo y nosotros tenemos que estar presionando. También tenemos obviamente que socializar ante la gente que estamos aprobando. Yo veo Hay un detalle pequeño. Van a hacer los pagos solo después de revisar si cada trimestre el gasto es el que dicen enmarcado en los nuevos parámetros. Pero acuérdese que hay un parámetro de esos 2 meses que aún no se han pagado que no entran en esto. Entonces, eso va a ser lo que se va a pagar mientras se ya empieza a ejecutar poco a poco. Eso significa una burocracia aparte del Ministerio de Economía, solo para ver los 223 o no sé cuántos municipios que hay, las... El municipio, 23 prefecturas, etcétera. Los ministerios ya tienen los departamentos. Un ejército de gente revisando eso. Si no pueden revisar con los proveedores de medicina en el Ministerio de Salud, ¿ya? O se demoran adrede porque no tienen plata. ¿Acá? No. Los procesos van a irse dando y ahora todo se puede automatizar. O sea, hay que trabajar eficientemente y por eso digo que es facilito decir hay que hacer, pero nosotros tenemos que estar pendientes de que se haga y que se haga bien. Javier Ordóñez, gracias por esta explicación somera, pero clara respecto a lo que se ha reformado en el COTAD y por esta denuncia severa todavía en curso de una compra de trolebuses en el municipio de Quito que por las razones explicadas por él huele muy mal. Lo de fondo es que el gobierno debe convertir este logro sin duda en disciplinar el gasto en un acierto primero y en una prédica de su parte. La inversión el año pasado fue escuálida,
este año debe aumentar, la obra pública también, aunque la reducción del Estado nunca la han querido emprender, más allá de los 5,000 empleados que sacaron, les generaron una cantidad de reacciones políticas. La parte más dura para el gobierno también viene ahora. Comunicar el beneficio que a largo plazo esto hará, porque a corto plazo lo que le va es alborotar el cotarro, porque se acabó la liberalidad de gasto y se acabó la corrupción con que se fomentaba eso. Y por lo tanto, los que querían ser aliados en las próximas elecciones serán los peores enemigos. El gobierno está consciente de eso y tiene que también dar batalla en ese frente para no dejarse vencer. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.